ustedes también. Gracias, por favor. Ya. Como podrán haber visto en los cursos, me llamo Roberto Bajardo, voy a ser uno de sus dos auxiliares en el curso de mecánica de la sección del profesor Marcel Clerc. Voy a grabar las clases cuando sea posible. Para la hora de dificultades, creo que por lo menos eso no puede estar a Zoom muy fácilmente. Pero las veces que pueda voy a grabar las clases, lo puedo subir a YouTube, lo puedo mandar en link. También voy a intentar en lo posible dejarles pautas. Tengo muchas de las pautas porque son de una sección que hice en un semestre pasado. Así que lo más probable es que les funcione la pauta de esas cosas, pero lo más seguro es que en algunos también pueden ir a clase y no se las pegue, entonces en este caso está el video. La idea del video es que puedan resolver todas las dudas que tengan de forma relativamente rápida. En el caso de que no estén en la clase, me mandan correos y cosas de ese estilo. Y bueno, en esta primera clase auxiliar vamos a revisar algunos ejercicios con sistemas mecánicos relativamente simples, más que nada para poder entender cómo podemos estudiar la dinámica de un sistema de forma cualitativa, a través de la ecuación de movimiento, pero sin resolver necesariamente esa ecuación de movimiento. La idea es que vamos a ver dos temas, o sea, dos casos. El primer caso es el caso relativamente sencillo, que ya sabemos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La idea es ahora poder entender otra forma de sacar información de este sistema, y como sabemos que este sistema es relativamente simple, y lo conocemos de cursos anteriores, vamos a poder asegurarnos de que lo que estamos interpretando es consistente con la realidad. El segundo ejercicio ya es más realista para el contexto de este curso, y en particular corresponde al ejercicio del último semestre, en que el profesor hizo el curso en sí, es el ejercicio 1 del 2022. Y entonces con eso se pueden hacer una idea más o menos de lo que van a esperar en dificultad en el ejercicio que es el miércoles. Este miércoles es el primer ejercicio del curso y es irrenunciable. Ya recuerden que en realidad, aunque suena un poco fuerte ejercicio irrenunciable, la idea de los ejercicios en el semestre es que vamos a tener cierta cantidad de ejercicios irrenunciables, digamos 8, y cierta cantidad de ejercicios voluntarios, digamos 6. Y la gracia está en que se toman las mejores 8 notas de todo eso. O sea, como que la cantidad de ejercicios irrenunciables no dice la cantidad de notas totales que tomamos para la ponderación. Pero, por ejemplo, ustedes pueden eliminar 6 de esas 8 notas en el caso que les acabo de decir. ¿Ya? Más que nada para que no se asusten. Si es que faltan algún ejercicio irrenunciable, tienen varias oportunidades en el semestre para recuperarlo. Si les está yendo relativamente mal en los ejercicios renunciables, pueden ir recuperando en los voluntarios. La única diferencia está en que los ejercicios irrenunciables tienen una escala continua del 1 al 7 en cuanto a la nota. Los ejercicios voluntarios tienen nota 1, 4 o 7. Ya, eso lo conversaron en clases con el profesor, solamente se lo estoy recordando para que entiendan. Y entonces pasado mañana el primer ejercicio es irrenunciable, en cierto sentido les va a servir esta clase para poder prepararse para ello, y como es irrenunciable tener escala continua, vengan en lo posible, etc. Eso por ahora. ¿Tienen alguna duda con respecto al curso, alguna inquietud que quieran plantear antes de que comencemos los ejercicios? ¿Sí? Sé que vamos a tener este auxiliar para... Yo diría que los ejercicios están en la página web del profesor. El profesor les subió una... A ver, quizás se los puedo mostrar desde acá, quizás. Pero el profesor les compartió a ustedes una página web del curso. Me imagino que debía haberles compartido esa página web. Y en esa página web hay una sección donde dice como ejercicios de semestres pasados, donde hay una numeración del 1 al 15. Si apretan ahí, les van a salir todos los ejercicios de versiones anteriores del curso. Yo les recomiendo que estudien con eso. También la sección del 2022 otoño fue la sección en la que fui auxiliar también, y mis auxiliares, según recuerdo, están visibles para todo internet. Así que pueden buscar también el material docente de la sección 2022 otoño, por si quieren ir sacando también material durante el resto del semestre. Pero eso, yo diría que los ejercicios más fieles con respecto a lo que van a ver en las evaluaciones en sí, los deberían sacar de la página del profesor. Hay bastante material, así que con eso se pueden ir haciendo una idea o tienen ejercicios suficientes para ir ejercitando. ¿Hay alguna otra duda al respecto o alguna inquietud que quieran plantear? Ya. Entonces, vamos a partir con la clase. Bueno, la cámara no tiene la mejor calidad del mundo, así que voy a intentar escribir lo más claro posible. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta 1. Entonces, en la pregunta 1 nos dicen que tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento consiste en una partícula moviéndose en un camino unidimensional, es decir, siempre en la misma línea recta, con aceleración constante a, la cual puede ser positiva o negativa. Con esto en mente, si la posición de la partícula se modela a través de una función x, que es función del tiempo, la ecuación de movimiento del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es
segunda derivada de la posición igual a una constante que corresponde a la aceleración. Ahora, para ir explicando más que nada contextos. Cuando hablamos de una ecuación de movimiento en mecánica, hablamos de una ecuación o una función para la aceleración de nuestra coordenada en función de la coordenada, de la velocidad y de algunos otros parámetros. ¿Ya? Es decir, una ecuación de movimiento, esto se va a repetir harto en el curso en sí, es la herramienta principal de hecho, corresponde de nuevo a una función para la aceleración de nuestra variable, aquí lo voy a poner con otra letra, U. La Q puede ser una longitud, puede ser un ángulo, lo que sea que estemos usando para estudiar la evolución temporal de nuestro sistema mecánico. Y la idea está entonces que cuando hablamos de ecuación de movimiento, no estamos hablando del resultado para la trayectoria, no estamos hablando de la trayectoria en función del tiempo, sino que estamos hablando de la aceleración en función de la coordenada que está asociada a dicha aceleración y a lo más la velocidad de esa coordenada. Ahora, el sistema mecánico, como vamos a ver en la pregunta 2, puede depender de más de una coordenada a la vez. En ese caso, la ecuación de movimiento puede tener la coordenada y la velocidad asociada a las demás coordenadas del sistema en sí. ¿Okay? Lo vamos a ver en el ejercicio 2 y ahí vamos a entender entonces con un poco más de detalle lo que acabo de decir. Por ahora, ecuación de movimiento, una igualdad para la aceleración. Aquí lo que tenemos es la ecuación de movimiento más simple que puede existir, donde la aceleración de nuestro sistema es una constante. Ustedes ya han visto en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por ejemplo, cuando en menos g tenemos la caída vertical, etc. En la pregunta A nos piden directamente integrar la ecuación de movimiento, asumiendo como condiciones iniciales una velocidad t sub 0 y una posición x sub 0. Este cálculo va a ser relativamente sencillo porque solamente vamos a estar integrando claro, potencias de nuestra variable en sí, pero más que nada para que entendamos la mecánica de cómo se va avanzando en los distintos problemas. Claramente vamos a empezar a trabajar con ecuaciones de movimiento más complicadas que esta, pero la idea detrás de los cálculos va a ser siempre la misma. Al menos los pasos van a ser siempre los mismos. La idea es siempre la misma. Se ve la cámara. Lo voy a hacer más. Ya, perfecto. Entonces, en la parte A nos piden integrar. Y entonces, para integrar tenemos que recordar primero que la aceleración, por definición, es la derivada temporal de la velocidad. Por si no habían visto esta notación antes, perdón por eso, cada uno de estos puntos denota una derivada temporal. Y entonces, en realidad, x2 puntos se interpreta como la segunda derivada de esa función con respecto al tiempo. Cada vez que notemos un punto sobre una variable es porque ese punto significa una derivada temporal. Ya. Lo siento si no lo había explicado en ese contexto. Tomando en cuenta eso entonces, además de poder escribirlo de esta manera, también podríamos escribir sin ningún problema esa aceleración como la derivada de x punto con respecto al tiempo. Eso tiene que ser igual a la aceleración. Tomando en cuenta esta expresión, podemos integrar sin ningún problema a ambos lados en función del tiempo, usando las condiciones iniciales que nos entrega el sistema. Entonces lo que vamos a hacer es integrar entre un instante t igual a 0 y un instante de tiempo arbitrario a ambos lados de la igualdad. Para no confundirnos con el instante de tiempo arbitrario, una vez que ingresen las integrales voy a ponerle a las variables de integración comillas, para que no nos confundamos y ser lo más rigurosas y rigurosas posibles al respecto. Entonces, si integramos a ambos lados, vamos a tener la derivada de x punto con respecto a t', que es integrado con respecto a t', de nuevo, esa comilla solamente para diferenciarlo de este t de acá arriba, va a ser igual a la integral entre 0 y t arbitrario de a por t'. Ahora, por teorema fundamental del cálculo, cuando tenemos la integral de una derivada con respecto a la misma variable con la cual estamos derivando, el resultado es lo que sea que se esté derivando dentro de la integral, evaluado en los límites de integración. Tomando en cuenta eso, esta integral del lado izquierdo va a ser igual a x punto evaluado en t menos x punto evaluado en c. Y eso va a ser igual a, eso es una constante, por lo tanto aquí nos queda a multiplicado por la resta de las variables.
No se ve nada. Qué mal. Se ve un poquito mejor. Ya. Nos dicen que la condición inicial para la velocidad es que esto es v sub 0. Entonces, x punto en función del tiempo menos v sub 0 es lo mismo que a por t, de tal manera que finalmente la velocidad en función del tiempo es lo mismo que una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y ya lo sabíamos porque es la primera vez que vemos el movimiento rectilíneo uniforme, acelerar. Quizás está cambiando solamente un poco la notación, como llegamos a los resultados, pero es lo mismo que ya conocí. ¿Tienen alguna duda hasta acá con respecto al procedimiento? ¿Sí? En la segunda integral sale iguales son los los límites de integración son los mismos, 0 y t. Sí. ¿Sí? Esos son los límites. Nos entregan condiciones en el instante inicial, por lo tanto queremos ocupar esos datos en algún instante y eso usamos como nuestro límite inferior, para que después nos aparezcan en estas fases de las restas y cosas de ese estilo. Siempre ocupamos como uno de los límites de integración, en particular el inferior, como las condiciones iniciales que tengan, o condiciones que conozcamos en algún instante de tiempo. Y luego lo integramos hasta un instante de tiempo arbitrario, porque yo quiero conocer cómo es mi posición en cualquier instante de tiempo. Entonces dejo este límite acá arriba como una variable, pero no como una variable para la integral, sino que no como una variable para el resultado que yo obtenga después. ¿Queda un poco más claro? ¿Sí? Es para no confundirnos entre este t de acá, que va a corresponder después a la variable que nos quede luego de integrar, y la variable de integración. Es como más que nada con ¿sí? Si es que ustedes en un ejercicio no le ponen comillas, da lo mismo. Más que nada para que no tengan ninguna confusión en el momento de estar aprendiendo ahora. ¿Sí? ¿Y no solo X? No, estoy integrando primero para obtener la velocidad. Luego integro la velocidad para poder obtener la posición. Sí, estoy integrando la aceleración para obtener la velocidad. Vale. Siempre vamos integrando de una a la vez, de tal manera que la hagamos lo más ordenado posible. X punto y T sería X punto evaluado antes. Claro, eso. Sí, como en esta clase auxiliar van a ser importantes las evaluaciones, por así decirlo, en funciones, voy a intentar poner el punto explícito cuando haya multiplicación, para que no nos confundamos por ahora. Después van a ir agarrando la intuición y con eso entonces no va a ser tan necesario. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? ¿No? Perfecto. Entonces, de manera análoga, integramos esto de acá, recordando que la velocidad es la derivada temporal de la posición. Entonces, la derivada de x con respecto al tiempo, y aquí estoy dejando un espacio a propósito, va a ser lo mismo que v sub 0 más a por t. Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo de integrar a ambos lados con respecto al tiempo entre el instante inicial, que en este caso está igual a 0, y un instante arbitrario, que va a ser nuestra variable t después de integrar. Entonces, integro entre el instante inicial t igual a 0 y un instante de tiempo arbitrario con respecto al tiempo. Entonces, ahí hago de nuevo el mismo cambio que estaba haciendo antes. Y esto va a ser igual... Esto va a ser igual a la integral entre 0 y un t arbitrario de esta constante con respecto al tiempo, más una integral entre 0 y un tiempo arbitrario de este factor con respecto al tiempo. ¿Sí? Es para no confundirme con el de acá arriba. Pero de nuevo, ustedes pueden no ponerle la prima si quieren. Eso. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? De nuevo, le pongo la prima más que nada para hacerlo más riguroso y rigurosas posibles. Como la variable de integración no puede ser lo mismo que alguno de los límites. Pero si ustedes no le ponen la prima, está bien. Perfecto. De nuevo, por teorema fundamental del cálculo, vamos a tener que esto de acá es lo que sea que se esté derivando, evaluar los límites. Por lo tanto, vamos a tener x en función del tiempo menos x en el instante 0 igual a. Y en este caso entonces, como este es 0, no voy a ponerle menos 0 a los factores, sino que sé que esta integral va a ser la constante por el límite inferior, porque el límite, perdón, por el límite superior, porque el límite inferior es 0,
Y acá, como tenemos un t integrado con respecto a este de acá, vamos a tener un medio de a por la resta de, la resta de los cuadrados de los límites, pero en este caso como el límite inferior es 0, simplemente nos queda un medio por la parte cuadrada. Y finalmente, dado que esto de acá, por enunciado, es nuestra condición inicial o nuestra posición inicial x sub 0, si pasamos eso hacia el otro lado sumando, llegamos a la ecuación para la trayectoria de una partícula en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese era el resultado al cual queríamos llegar. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en la parte A. ¿Hay alguna duda con respecto a esta última parte? ¿No? Eh, entonces, sí, disculpa. Es por el hecho de que cuando tienes la integral de una variable por sí misma, esto es lo mismo que la variable al cuadrado medios a una constante de integración. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí? No se miren, la estamos ocupando acá con los límites de integración. Recuerden que la constante de integración solo aparece si tienen una integral indefinida. Si la integral tiene definidos los límites, no hay ninguna constante de que poner. ¿Hay alguna otra duda? Perfecto. Entonces, lo que hicimos en resumen en la parte A fue tomar una ecuación de movimiento, en este caso la más simple que podemos tener en mecánica, e integrar un par de veces con respecto al tiempo de tal manera de obtener la posición. Tenemos que integrar 2 veces porque una vez integramos para obtener la velocidad, luego una vez integramos para obtener la posición. Ahora, esto en general no puede hacerse como completamente. Desde el punto de vista de que si tenemos alguna otra ecuación de movimiento, en general son tan complicadas desde un punto de vista matemático que en la mayor parte de los casos no podemos llegar a la posición en función del tiempo. ¿Ya? Y eso lo van a empezar a averiguar al tiro en el curso, porque cada vez que vayamos trabajando con sistemas mecánicos, en realidad el gran resultado al cual vamos a llegar va a ser la ecuación de movimiento, y a partir de esa ecuación de movimiento vamos a intentar obtener toda la información sobre la dinámica. Porque en la mayor parte de los casos, de nuevo, no vamos a poder realizar estas integrales para llegar hasta acá. O al menos a lo que me refiero con que no se va a poder, es que yo no puedo encontrar x de t en función de una combinación de funciones elementales. Es decir, no lo puedo encontrar en función de senos, de cosenos, de logaritmos, de exponenciales, etc. ¿Ya? Sin embargo, como les dije recién, sí podemos obtener información sobre nuestros sistemas mecánicos. ¿Ya? Y para eso utilizamos lo que se conoce como espacio de fase. Y eso es lo que nos trae la parte B. En la parte B nos dicen que encontremos una relación para la velocidad en función de la posición y bosquejar el espacio de fase del problema. El espacio de fase corresponde al gráfico en donde ponemos en el eje horizontal la coordenada y en el eje vertical su derivada temporal. Entonces es simplemente graficar la velocidad en función de la posición. Y la idea está en que ese espacio de fase, este gráfico de la velocidad en función de la posición, nos entrega bastante información sobre los sistemas mecánicos. Nos entrega, por ejemplo, si es que existen puntos de equilibrio, nos dice cómo van a ser las trayectorias si es que tenemos ciertas condiciones iniciales. Entonces, a pesar de que no podemos resolver en general las ecuaciones hasta llegar a una trayectoria en función del tiempo de manera explícita, siempre podemos intentar encontrar esas curvas, y a partir de la ecuación de movimiento en general es algo que se puede obtener sencillamente, después de hacer ciertas integrales, y con eso podemos obtener cierta información. Y de ahora en adelante, en esta clase auxiliar en realidad,
lo importante, lo que más tienen que rescatar es cómo interpretar ese gráfico de allá. Por eso tomamos en cuenta dos ejemplos. El primer ejemplo es un caso sencillo que ya sabemos cómo interpretar físicamente para poder aprender a usar este plano. El segundo ejercicio es algo más realista con respecto a este curso. Ahora, ¿cómo podemos obtener esa función? Aunque no lo crean, es mucho más fácil que obtener las funciones en función del tiempo, sin ser tan redundante. Y para eso tomamos en cuenta el siguiente truco, que es más que nada usar la regla de la cadena en la ecuación de movimiento. Le digo truco porque en general la gente dice que este es como el trucazo de mecánica, lo vamos a buscar muchas veces en este curso, y nos dice lo siguiente: si tenemos alguna variable que está derivada dos veces con respecto al tiempo, de nuevo, esto es lo mismo, o lo podemos interpretar como la derivada de la velocidad asociada a esa coordenada con respecto al tiempo. Pero lo que acabamos de decir es que en realidad, en general, no podemos integrar cosas con respecto al tiempo. Y más aún, lo que nos interesa es obtener cosas de este estilo. Entonces, lo que me interesaría es que X fuese la variable. Tomando en cuenta eso, siempre puedo ocupar regla de la cadena y decir entonces que esto es lo mismo que la derivada de U punto con respecto a la coordenada en sí. Y por regla de la cadena, entonces, simplemente después tengo que multiplicar esto por la derivada de la coordenada con respecto a la variable original. ¿Ya? Lo estoy explicando como regla de la cadena para que no crean que es como multiplicar arriba y abajo por un diferencial. Es regla de la cadena. ¿Ya? Así que es totalmente válido que lo hagan. Y tampoco lo tienen que explicar como regla de la cadena, simplemente es casi como multiplicar arriba y abajo por un diferencial. Y entonces, lo otro es darse cuenta de que esto de acá, por definición, es un punto. Perfecto. De tal manera, entonces, que eso nos dice que cuando tengo la segunda derivada temporal de alguna variable, yo siempre puedo cambiar eso por la primera derivada temporal, por la derivada de aquella velocidad con respecto a la coordenada. Entonces, esto anótenlo, lo vamos a usar bastantes veces en el curso. Es como, de nuevo, el trucazo de mecánica, y más que nada poder pasar de una segunda derivada temporal a una expresión que es proporcional a una primera derivada, pero en este caso con respecto a la coordenada. Y esto tiene dos ventajas. La primera ventaja está en que convertimos una derivada de segundo orden en una derivada de primer orden. Cambiamos la variable, pero simplificamos la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Por otro lado, esto está más que nada como conectado con lo que queremos obtener en cierto sentido. Si reemplazamos esto por eso en la ecuación de movimiento, y sabemos que la ecuación de movimiento en general es una expresión que solo depende de Q y Q punto, entonces al reemplazar esto por esto, en la mayor parte de los casos voy a poder integrar a ambos lados con respecto a la posición y así obtener algo que tenga sentido y que me lleve a este resultado. ¿Ya? Lo vamos a hacer ahora con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para que salga sencillo, y en el segundo caso vamos a ver entonces un sistema mecánico un poquito más complejo en ese sentido. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Perfecto. Ya. Entonces, aplicando a nuestro caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. X dos puntos igual a una constante A es lo mismo que decir que X punto por la derivada de X punto con respecto a X es igual a A. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a hacerlo primero de manera rigurosa matemáticamente hablando, luego les voy a decir qué cosa pueden poner ustedes y después todos los pasos que pueden saltarse hasta el fin. Porque esto de nuevo se va a repetir muchas veces a lo largo del semestre. El siguiente paso sería integrar a ambos lados con respecto a la posición. De tal manera entonces que integro entre la posición inicial, x sub 0, y una posición arbitraria, x. En este caso tengo x punto derivado con respecto a x, en este caso le pongo prima para no confundirme con este límite de acá arriba, que si quieren no lo hacen, y esto integrado con respecto a x'. Y esto es lo mismo que voy a sacar el a al tiro de la integral,
Y aquí vamos a tener la integral entre x sub 0 y x de x. Ahora, de nuevo, esta es la parte como matemáticamente rigurosa, pero que ustedes pueden simplemente ir saltando esos pasos explícitamente en sus desarrollos. Todo esto de acá es como la estructura de cuando ustedes hacen una parametrización de una curva. Entonces, todo esto de aquí en realidad, ustedes lo pueden reparametrizar y con eso escribirlo simplemente como un dx punto. Si ustedes hacen eso, es porque ahora ustedes están tomando que la variable es x punto. Y de nuevo, para no confundirnos, x punto primo, ¿ya? Y entonces eso significa que los límites de integración de esta integral, una vez que yo reemplazo todo esto que está encerrado en verde por un dx punto prima, tienen que ser los límites de integración asociados a esta variable, ¿ya? Y tienen que poner entonces los límites que sean consistentes con lo que ustedes estén poniendo en la variable anterior. Es decir, como acá abajo tenemos x sub 0, al pasar a esta nueva variable, que es la velocidad, tenemos que poner p sub 0. Y acá arriba, en vez de poner x, tenemos que poner x punto. Entonces, la idea está en que al hacer esta reparametrización, la integral del lado izquierdo nos queda como la integral entre b sub 0 y x punto de x punto prima con respecto a x punto. De nuevo, pueden quitar las primas sin ningún problema. La idea es que entiendan que ahora estamos integrando ambos lados con respecto a cada variable y así naturalmente vamos a obtener x punto en función de x. Y esto va a ser entonces igual a por la resta de estos límites. Es decir, vamos a tener a por x menos x sub 0. ¿Sí? Porque al hacer esta reparametrización, tú estás cambiando tu variable de x a y punto. Entonces tu límite de integración tiene que ser ahora con respecto a esa nueva variable. Y tienen que ser como consistentes con el mismo tiempo. Esto de acá, por ejemplo, era x entre igual a 0. Esto tiene que ser entonces x punto entre igual a 0. ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Hay un dx punto que no tiene comillas? Ah, no, pero es porque lo encerré todo para la nueva reparametrización. Como que todo esto lo nombré de x prima y en realidad x punto prima es directamente proporcional porque es lo mismo que x punto. Entonces, si le pongo prima a este y lo reemplazo de esta manera, es lo mismo que si no le pusiera prima a nada. Sí, sí. Eso más que nada. O si le pusiera prima a. Ah, ya. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Ya. Entonces, de nuevo, lo que tenemos acá es la misma integral que estábamos mencionando aquí. Y entonces, entonces eso nos va a dar x punto cuadrado medios con la resta de los límites. Esto implica entonces que un medio de x punto cuadrado menos, ya, y este x punto cuadrado en realidad está evaluado en un tiempo arbitrario. Solo voy a poner la variable todavía, para que entendamos lo que tenemos al otro lado. X punto cuadrado menos b sub 0 cuadrado va a ser igual a por x menos x sub 0. Lo que queremos es x punto en función de x. Entonces simplemente tenemos que despejar esto y dejar lo que sea que esté con respecto a este otro lado. Si multiplicamos por 2 a ambos lados y pasamos sumando este b sub 0 cuadrado, lo que vamos a obtener es que x punto al cuadrado en función de x va a ser lo mismo que b sub 0 cuadrado más 2a por x menos x sub 0. Antes de hacer el último paso, si se dan cuenta. Perdón. No, sí, es que es una pregunta corta. Si el cambio de variable solo con el objetivo de dejar el x punto en función del x. Sí. Más que nada es como solo con la finalidad de que este otro lado nos tenga una expresión en función de x punto expresar. Y en realidad es para poder desarrollar la integral de la forma más rápida posible, porque con esta reparametrización siempre vas a tener este resultado.
¿Hay alguna otra duda hasta acá? Bien, si se dan cuenta, esto tampoco es información nueva, porque esta es la típica relación que nos enseñaban que decía que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es lo mismo que 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ya, es esa expresión la que estamos encontrando, ¿sí? No entendí como por qué es como X0 y después queda como B0. Sí, porque recuerda que aquí lo que hicimos de nuevo, estábamos con la variable X, ¿sí? Distancia. Entonces los límites de integración tienen que ser distancias. Pero una vez que hicimos el cambio de variable, nuestra reparametrización a una variable que es velocidad, los límites de integración ahora tienen que ser velocidades. Tienen que ser consistentes con el tiempo en el que estamos. Este X sub 0 es del tiempo 0. Entonces, el límite inferior cuando yo pase a velocidades tiene que ser la velocidad también en el tiempo 0. Por eso lo puse. Y por eso mismo los límites superiores son dos cantidades que tienen un tiempo arbitrario. Como tiene que ser el mismo tiempo acá y el mismo tiempo así, aquí para decir. De esa manera mantiene la consistencia con el cambio de variable y todos los cálculos salen limpios. ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí? Porque ahora, además de verlo de esta manera, si tú tienes algo que está evaluado entre un A0 y un alfa 0 y un alfa 1, ahora te aparece la resta de los cuadrados dividido en 2 de las dos variables, porque estás evaluando la integral en esos dos límites. Entonces aquí quedaría A1 al cuadrado menos alfa 0 cuadrado. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? Ya. Finalmente, esta parte es súper importante, porque va a ser importante cuando calculemos el espacio de curvas de x de x. Aquí nos falta aplicar una raíz cuadrada. ¿Ya? Sin embargo, cuando aplicamos raíz cuadrada, tenemos que entender matemáticamente que nos aparece un signo más y un signo menos, porque las dos soluciones son válidas. Ahora, físicamente hablando, a veces podemos eliminar una de esas soluciones, pero en este caso no hay ningún argumento físico para eliminarlas, porque en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nuestra velocidad puede ser positiva o negativa. Todo va a depender de cómo son las condiciones iniciales y cómo es nuestra aceleración. Tomando en cuenta eso, cuando apliquemos la raíz cuadrada, tenemos que considerar los dos resultados posibles. Y entonces, eso es lo mismo que más menos la raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado más 2a por x menos x0. Y entonces, este sería el resultado de nuestra parte b. O sea, todavía nos falta graficar, pero por ahora, matemáticamente hablando, este es el procedimiento que se sigue cuando queremos encontrar una velocidad en función de la posición. Los pasos más importantes son recordar esta expresión de acá, las hicimos aquí, y recordar esta parte de acá. Y en realidad no tienen para que no hacer toda esta reparametrización. Ustedes al tiro, cuando reemplazan esto de acá, pueden, como por así decirlo, pasar multiplicando ese diferencial. ¿Ya? Y con eso entonces integran a ambos lados, la integral acá, la izquierda con variables distintas y pasan hasta este. ¿Sí? En ese sentido no tienen para qué complicarse tanto la vida, al menos en este curso. ¿Hay alguna duda entonces con respecto al resultado? ¿No? Ya. Sí. Entonces. Ya. Ahora tenemos que graficar estas curvas. ¿Se llega a todo eso? Sí. Entonces, una forma en que podemos graficar esto, dado que está un poco complicado, sobre todo por el más menos, sabemos que es una raíz, pero adentro va lineal de todas maneras, es lo siguiente: intentemos reordenar la expresión. Hay dos formas de ver. La primera, en este caso, bueno, y va a depender de qué sistema mecánico estamos trabajando, es reordenar lo que está dentro y darnos cuenta de que x punto en función de x es lo mismo que más menos la raíz cuadrada de 2 alfa x más b sub 0 cuadrado menos 2 alfa x0. Y lo escribí de esa forma más que nada para que entendamos que esto que está acá adentro es lo mismo que... perdón, esto es alfa solar, perdón. Ya.
Y entonces, lo reordené de esta forma, más que nada para que entendamos que lo que está acá adentro es la raíz cuadrada de una función afín. ¿Ya? Y eso significa entonces que nuestros gráficos van a ser raíces cuadradas. ¿Ya? Pero también va a depender el signo de la variable x. Aquí vamos a tener x punto, y aquí vamos a tener x. Entonces, en el caso en que A sea positivo y B sea negativo, eso significa que vamos a tener un 0 por acá y esto va a ir decreciendo hacia allá. ¿Okay? Y por lo tanto, si es que tenemos un A positivo, un B negativo, vamos a tener curvas de esta forma. Sin embargo, como ese es el signo más, nos falta repetir el menos. Y por lo tanto, vamos a tenerlo de esta forma. ¿Ya? Ahora, a mí nada me impide escribirlo hacia el otro lado si es que, por ejemplo, esto de acá ahora es negativo. Si es que eso es negativo, entonces vamos a tener curvas hacia el otro lado. ¿Sí? Si el A es positivo, Vamos a ver. Es casi seguro que sí. Esto es si A es, si A es positivo. Sí, lo siento, lo había dicho de forma al revés. Esto es si A es negativo. Claro. Y bueno, en realidad el signo de B sub 0 y X sub 0 nos va a decir en qué parte de la curva está. ¿Ya? Ahora, esta es la forma relativamente complicada de haber graficado esto. Otra forma de entenderlo, o sea, desde un punto de vista matemático es complicado por si no saben cómo graficar esta función, mucho menos dentro de una raíz cuadrada. Otra forma de darse cuenta es reordenar toda la expresión, darse cuenta de que podemos despejar a partir de acá x en función de x punto, ¿ya? Y x en función de x punto. Esto no es para que ustedes lo despejen siempre, esto es solamente como una facilidad para poder graficar. X en función de x punto nos quedaría como x punto cuadrado dividido en 2a menos b sub 0 cuadrado partido en 2a más x sub 0. ¿Ya? Y entonces lo que nos damos cuenta en realidad es que en el gráfico x en función de x punto, estas son parábolas. Van a ser parábolas de esta forma, si es que A es positivo, porque eso nos da la concavidad de la parábola, y van a ser parábolas de esta forma, si es que es negativo, porque vamos a tener una concavidad de esta manera. Si ahora damos vuelta a este gráfico, de tal manera de acomodar x positivo hacia allá y x punto positivo hacia allá, obtenemos exactamente esto. ¿Ya? Ahora, de nuevo, ¿dónde tengo centradas las parábolas? En realidad lo mismo, porque eso va a estar dado por las condiciones iniciales más que nada. ¿Ya? Pero, aún así, bueno, y ahora me voy a quedar con este gráfico más que nada, así que voy a girar esto. Nos vamos a dar cuenta de que estos gráficos son consistentes, o al menos estas parábolas son consistentes para cada caso. Habíamos dicho entonces que esto es el caso A mayor a 0, y ahora vamos a ver que este es el caso A menor a 0. Otra cosa que tenemos que añadirle a estas curvas del espacio de fase es un sentido, y ahora vamos a entender por qué. Entonces, supongamos que tengo esta condición inicial para una aceleración positiva. Si tengo esta condición inicial para una aceleración positiva, lo que estoy diciendo es que parto en una distancia mayor a 0, y lo más importante, parto con una posición mayor a 0. Perdón, con una velocidad mayor a 0. Si mi velocidad es mayor a 0, ¿qué pasa con la posición? Aumenta, ¿cierto? Recuerden que la velocidad es la pendiente de la posición. Si la velocidad es positiva, la posición va aumentando. Si la velocidad fuese negativa, esto tendría que ir retrocediendo, ¿cierto? Sin embargo, si tenemos una velocidad negativa, pero tenemos una aceleración positiva, eventualmente vamos a tener una velocidad positiva.
¿Qué significa eso? Significa que cuando tenemos aceleraciones mayores a cero, la curva nos está diciendo que el sistema va a evolucionar dinámicamente de esa manera. Si yo parto en una velocidad negativa, voy a empezar a retroceder. De hecho, se dan cuenta de que la posición disminuye, pero voy a disminuir hasta que llego a mi velocidad cero, aquí me detengo, y entonces empiezan mis velocidades positivas, porque mi aceleración es mayor a cero, y para mis velocidades positivas empiezo a avanzar. Entonces, el sentido en el que estamos recorriendo esta curva, y en particular la curva que estamos obteniendo, es consistente con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aceleraciones positivas y velocidades positivas, voy para allá. Aceleraciones positivas y velocidades negativas, eventualmente empiezo a tener una velocidad positiva y me voy al infinito. ¿Está clara esa interpretación? ¿Ya? Ojo, lo más importante es darse cuenta cuál es el signo de la velocidad. Ese signo de la velocidad les va a estar diciendo en qué sentido tienen que recorrerlo para la posición. ¿Ya? No hay forma en que estemos acá arriba y la velocidad y la posición empiece como a retroceder en esa forma. Siempre tiene que ir hacia ese lado. Ahora, el caso contrario es con aceleración negativa. Si nos paramos en este punto, vamos a tener una velocidad positiva. Sin embargo, como la aceleración es negativa, vamos a empezar a avanzar, pero eventualmente vamos a frenar y vamos a empezar a retroceder. De la misma forma, si yo parto con una velocidad negativa, dado que mi aceleración es negativa, siempre tengo que empezar a retroceder. Tomando en cuenta eso, esta curva, para representar bien la dinámica de nuestro sistema, se recorre de esa manera. Y eso es todo en realidad. No hay nada más que tengamos que graficar en el espacio de fase del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque estos son los dos tipos de parábola que podemos encontrarnos, y en cada tipo de parábola ya identificamos cuál es el sentido de la curva. Lo único que va a pasar es que si cambiamos las condiciones iniciales, vamos a estar en otra parábola que quizás va a estar más acá o más acá, pero el sentido va a seguir siendo el mismo en el recorrido. Va a seguir siendo ese el sentido porque es la única forma en que el gráfico sea consistente con la realidad físicamente hablando. Y de la misma forma, si yo cambio mis condiciones iniciales con una aceleración negativa, voy a tener parábolas de esta forma o de esta forma, etc. ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Esto como que información física nos daba o para qué sirve? Esto nos dice más que nada cómo va a evolucionar el sistema mecánico. ¿Ya? Por ejemplo, sabemos que si tenemos una aceleración positiva, eventualmente nos vamos al infinito. No hay otra forma en que si nos paramos encima de una de estas curvas, el sistema siga evolucionando. Por ejemplo, jamás llegamos a una velocidad cero y nos detenemos. Eso sería como, por ejemplo, o jamás estamos como rondando un mismo punto, que eso sería un punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, la idea del espacio de fase, quizás para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, fome porque tenemos la trayectoria y sabemos toda la información posible, pero la idea del espacio de fase es entender que, según ciertas condiciones iniciales, yo me voy a mover de cierta manera, o mi sistema mecánico va a evolucionar de cierta forma. En este caso, entonces, de nuevo, si tengo una aceleración positiva, da lo mismo con qué velocidad parta, y donde yo parta, eventualmente voy a terminar yendo más al infinito. Si tengo una aceleración negativa, da lo mismo donde yo parta o con qué velocidad parta, eventualmente voy a ir hacia el menos infinito. Esto considerando que estamos en una línea horizontal infinita, claramente. Eso entonces. Ahora, podemos ver también puntos de equilibrio. En este sistema mecánico no hay un punto de equilibrio, en el siguiente sí. Y también y podemos ver los tipos de equilibrio que vamos a tener. Y eso es lo que vamos a rescatar ahora en el siguiente ejercicio. Entonces, antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿No? Recuerden que en el siguiente ejercicio vamos a seguir hablando de espacio de fase, etc. ¿Todo bien? ¿Esta materia sería el ejercicio del método? Sí, más seguro que sí. O lo más seguro es que sea como simplemente escribir un sistema mecánico. Muy parecido a lo que vamos a hacer ahora que vamos a encontrar la ecuación de movimiento. Ya, entonces, dudas. Segundos. Ya. Entonces pasamos a la pregunta 2, donde tenemos un resorte no lineal y girante. Entonces nos dice, tenemos un resorte sobre un disco giratorio, el cual se inserta en una barra de tal manera que siempre se mantenga en uno de los radios del disco en sí, tal como se muestra en la figura. Y está rotando el sistema completo con una velocidad omega que es constante. Uno de los extremos del resorte se une al eje de rotación, mientras que el otro extremo
en el otro extremo, perdón, se une un anillo de masa m. El anillo va inserto en la barra y entonces puede deslizar en la barra sin ningún tipo de roce. El resorte es no lineal, ¿ya? Y aquí va la diferencia en sí. Cuando el resorte es lineal es porque cumple la ley de Hooke. Y lineal viene del hecho de que es directamente proporcional. En la ley de Hooke ustedes tienen que la fuerza elástica, o la magnitud de la fuerza elástica, es directamente proporcional al estiramiento o compresión neta del resorte. Por eso es un resorte lineal, porque se comporta como una función lineal, ¿ya? Sin embargo, en este caso tenemos un resorte que es no lineal, es decir, la fuerza que obtenemos no es directamente proporcional a la compresión o estiramiento, sino que hay otras componentes que son como los otros términos de la serie de Taylor, por así decirlo, ¿ya? Y esto suele pasar en la vida real. Por ejemplo, si ustedes estiran un resorte demasiado, empiezan a aparecer esta no linealidad y deja de comportarse como un resorte cualquiera. Ya, delta para la interpretación de este módulo, esta magnitud, perdón, vamos a usar una notación distinta en un rato más, es el estiramiento o compresión neta del resorte, es decir, la longitud actual menos la longitud natural del resorte. K y alfa son mayores a 0 y son parámetros del sistema. Entonces, en la parte A nos dice, si la longitud natural del resorte es nula, demuestre que la ecuación de movimiento de la partícula está dada por esa expresión que está ahí, donde R es la distancia radial, que está medida desde el centro del disco, y las otras son constantes, que son datos del problema. Luego en la parte B, caracterizar cualitativamente la dinámica de la partícula oscilatoria usando el espacio de fase para entender cómo va a ser su movimiento. Y nos vamos a dar cuenta de que el espacio de fase representa muy bien el tipo de estabilidad de los puntos de equilibrio y cosas de ese tipo. Ya. Ahora, para encontrar la ecuación de movimiento, y esto es general, porque se entenderán de dónde viene la aceleración, para encontrar la ecuación de movimiento del sistema, perdón, esta es la P2. El sistema debemos usar la segunda ley de Newton. Porque recuerda, la ecuación de movimiento corresponde a una ecuación para la aceleración. La aceleración aparece naturalmente en una ecuación física en la segunda ley de Newton. Entonces, este es el punto de partida cuando queremos encontrar una ecuación de movimiento de algún sistema. Tenemos que ver cómo es el equilibrio de fuerzas, o más que nada, cómo las fuerzas que hay en las distintas direcciones asociadas a algún sistema de coordenadas cambian la aceleración, o sea, generan la aceleración de la partícula, cambian su movimiento. Entonces, a modo más general posible, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta en un sistema mecánico tiene que ser igual a la masa de la partícula que estamos hablando en dicho sistema por la aceleración de dicho sistema. Sin embargo, como ahora estamos en el curso de mecánica y estamos intentando adaptar la mayor cantidad de sistemas dinámicos complejos, esta fuerza y esta aceleración son vectores. Estamos considerando la fuerza neta y por lo tanto la aceleración, las consecuencias sobre el movimiento, en todas las direcciones posibles. Ahora, dado que estamos en el espacio, estos son vectores de 3 dimensiones. En un espacio tridimensional, dado que estamos en este universo. Y por lo tanto, al modo más general posible, vamos a tener 3 direcciones distintas, 3 componentes, y por lo tanto, para cada una de esas componentes, en el modo más general posible, vamos a tener una ecuación de movimiento. Ahora, dependiendo en qué tipo de geometría se está moviendo nuestra partícula, vamos a ver que esta cantidad de ecuaciones de movimiento que vamos a encontrar se va disminuyendo. Por ejemplo, si una partícula se mueve solamente en una curva, da lo mismo si es una curva que está curvada, valga la redundancia, o si es simplemente una línea recta. Si se mueve en una curva, si se mueve en algo que es localmente unidimensional, entonces vamos a requerir solamente una variable y por lo tanto una ecuación de movimiento para el sistema mecánico. Si tenemos una partícula que se está moviendo en una superficie, da lo mismo la forma de esa superficie, puede ser en un cilindro, en la superficie de una esfera, en la superficie de un cono, va a estar con 2 variables, es decir, 2 ecuaciones de movimiento para describir la posición de la partícula. Y por último, si tenemos una partícula que se mueve libremente por el espacio en sí, en todas las direcciones posibles y de la forma más compleja posible, son 3 ecuaciones. Ahora, en este caso, tenemos una partícula que está oscilando en una barra y además esa barra está rotando. ¿En qué tipo de espacio geométrico creen que se está moviendo esa partícula?
dos dimensiones, ¿cierto? Se está moviendo en un plano, se está moviendo en esta circunferencia de acá, y en realidad, dadas las condiciones del problema, puede estar en cualquier parte de esa circunferencia, dependiendo cuál es su distancia radial y dependiendo en qué punto de la rotación está. Entonces vamos a tener dos componentes, dos ecuaciones de movimiento, y más que nada lo que nos dice eso es que estos vectores tienen que ser de dos dimensiones, tienen que ser a lo más dos componentes libres. Ahora, ¿qué tipo de coordenadas usar? Va a depender de cuál es la geometría del sistema también. Como en este caso tenemos un plano simplemente, y siempre mantenemos la rotación sobre ese plano. ¿Qué tipo de coordenadas creen que son las más convenientes? Cartesianas van a ser solamente en los casos en donde nos estemos moviendo directamente en componentes rectangulares. En este caso la partícula no va a estar siguiendo un movimiento rectangular. No vamos a poder descomponerlo directamente en eso, sino que va a ser más que nada un movimiento rotacional y por lo tanto va a quedar mejor descrito en coordenadas polares. Perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que esta aceleración yo la impongo como la aceleración arbitraria de coordenadas polares, ¿ya? Y estas fuerzas de acá, o el equilibrio de fuerzas, yo lo tengo que hacer en cada una de las componentes de esas coordenadas que yo escogí. Entonces, vamos a ocupar coordenadas polares, que tenemos un movimiento que es curvo en un plano. Entonces, en particular, lo que vamos a hacer es ocupar la distancia radial r, el ángulo phi, que están asociados a vectores unitarios r tongo y phi tongo. Y por lo tanto, lo que necesitamos es estudiar las fuerzas en la dirección radial y las fuerzas en la dirección tangencial cuando estamos describiendo este movimiento. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que estamos planteando acá? ¿No? Perfecto. Uy, no moví la cámara. Acá. Esto me pasaron las dos veces. Ya, entonces, pasemos a lo siguiente. La aceleración, entonces, una vez que escogemos nuestro esquema de coordenadas, la escribimos en este tipo de coordenadas. Por lo tanto, la aceleración en coordenadas polares, ustedes directamente la reemplazan y después vamos reemplazando los distintos datos que tenemos para dicha aceleración. La aceleración en coordenadas polares, entonces, ustedes podrán recordar, usando esta notación, va a ser la segunda derivada temporal de la distancia radial. Estoy casi seguro de que estas cantidades las aprendieron en cálculo diferencial, ¿cierto? ¿No? ¿No? Ya, bueno. Esta es la única aceleración que van a necesitar por ahora. Ustedes van a interpretar eso como quieran. Entonces, la aceleración en coordenadas polares es la componente radial, r2 puntos, menos la distancia radial por la primera derivada de la velocidad, o sea, de la coordenada angular al cuadrado. Y esto es en la dirección radial más r por phi 2 puntos más 2 veces r punto por phi punto, y eso es phi tongo. Para dar un poco de contexto, más que nada para que vayamos entendiendo geométricamente estas cantidades. Recuerden que las coordenadas polares se definen de la siguiente forma. Primero necesitamos un sistema rectangular para poder definir nuestras cantidades de acuerdo a ciertas componentes o ciertas orientaciones. Vamos a decir que esto es y tongo, no, x tongo, y esto es y de r. Ahora, la idea de las coordenadas polares es que vamos a tener alguna partícula en el espacio, y las coordenadas que vamos a ocupar ahora en realidad son la distancia desde el origen hacia la partícula, y esta parte es importante, así que escuchen, el ángulo que se forma entre esta distancia radial y el eje x tongo positivo. Este ángulo tiene que definirse con respecto a este eje para que estas relaciones sean consistentes. Para que ustedes puedan ocupar directamente esta expresión, esta es la forma en que tienen que definir geométricamente sus coordenadas polares. Es decir, si ustedes están en un ejercicio, lo vamos a aplicar al tiro de manera especial en este caso, y quieren ocupar coordenadas polares, dibujan su sistema cartesiano, y a partir del sistema cartesiano saben que este ángulo se define con respecto a este eje de acá. A lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, si la partícula hubiese estado por aquí, sabemos que esta es la distancia radial y este sería el ángulo phi. Siempre. Perfecto, porque además, si ustedes ordenan de esta manera sus cantidades, pueden ocupar también directamente, aunque no lo vamos a ocupar en este ejercicio, las relaciones r tongo igual a coseno de phi en x tongo más seno de phi en phi tongo,
y pitongo igual a menos seno de phi en ictongo más coseno de phi en itongo. Entonces la idea está en que ustedes pueden ocupar esas transformaciones y las transformaciones inversas de forma directa solamente cuando están definidas de esta manera las coordenadas. Por otro lado, una vez que están definidas de esta manera las coordenadas, la dirección radial va en el sentido en el que la coordenada radial aumenta cuando el ángulo se mantiene constante. Es decir, si dejamos este ángulo constante, la dirección radial es la dirección que va cuando vamos aumentando el radio. Es decir, el retongo apunta de esta forma y por lo tanto, en realidad el ángulo phi también lo pueden interpretar como el ángulo que se forma entre x tongo y r tongo. Y θ tongo corresponde al vector que va apuntando en el sentido en el que aumenta este ángulo si es que esta distancia radial queda constante. Entonces, si mantenemos la distancia radial constante y aumentamos el ángulo, el vector θ tongo, perdón, y tongo apunta en esa dirección y sentido. O si lo movemos para tenerlo junto con el r tongo, apunta en esa dirección y sentido. ¿Ya? Esto que estoy presentando acá más que nada son las relaciones geométricas entre estos dos sistemas que estamos utilizando. Y no, lo estoy explicando más que nada para que entiendan que cuando ustedes ocupan directamente estas relaciones es porque están asumiendo que sus sistemas de referencia están ordenados de esta manera. Perfecto. Ahora, ¿cómo ponemos este sistema encima del disco que estamos tomando en cuenta? Si miramos desde arriba nuestro sistema, vamos a tener el disco, la barra que está alineada con una distancia radial, y por lo tanto sobre esta barra tenemos un resorte que está unido a la partícula que está avanzando. Entonces estamos obteniendo la dinámica de ese punto celeste. Esta es una posición arbitraria del sistema visto desde arriba. Tomando en cuenta eso, para esta posición arbitraria yo voy a definir y tongo y x tongo de esta forma, de tal manera que el vector radial, que es el vector que va desde el origen apuntando hacia la partícula, quede de esta manera, y entonces de nuevo el ángulo phi va a ser este ángulo alfa. Y estamos viendo todo el sistema de tal manera que la rotación es de esta forma. Perfecto. Por otro lado, la distancia radial entonces va a ser esta distancia de aquí, y que corresponde exactamente a la longitud del resorte en un instante de tiempo arbitrario. ¿Ya? Perfecto. ¿Hasta acá hay alguna duda que quieran plantear? Ahora, vamos a ver al tiro cómo es la fuerza elástica que tenemos presente en este sistema en función de las coordenadas que estamos presentando. Luego vamos a ver en qué dirección ponemos esa fuerza. Primero, el resorte solamente se va a estirar en una dirección radial por el hecho de que estamos sobre esta barra y por lo tanto no vamos a tener ninguna flexión hacia los lados, o más que nada tangencialmente. Por otro lado, la longitud natural del resorte es nula. Por lo tanto, delta, que corresponde a la longitud en un instante de tiempo arbitrario, menos la longitud natural del resorte, va a ser simplemente, bueno, la longitud del resorte en este caso en un instante de tiempo arbitrario calza siempre con la distancia radial de las coordenadas polares, ¿cierto? Y la longitud natural es 0. Por lo tanto, el estiramiento o compresión neta del resorte en este caso, que va a ser siempre estiramiento, es igual a R, de tal manera que en este sistema, y en función de las coordenadas que estamos trabajando, la magnitud de la fuerza elástica va a ser igual a K por R más alfa por R. Esta es la magnitud. Ahora que sabemos cuál es nuestro sistema de referencia y que entendemos cualitativamente cómo funciona la ley de Hooke, o sea, perdón, la fuerza elástica, vamos a ponerle un signo a esto y una dirección en la siguiente lista. Ya, perfecto. Esta es una de las fuerzas que está actuando en el sistema. Vamos a imponer que no hay gravedad, así que así no nos vamos a preocupar de lo que pasa en el plano vertical. ¿Sí? Porque nos están diciendo en la enunciado que la longitud natural es 0. Ya, no nos preocupamos de lo que pasa en el eje perpendicular al disco en sí, no lo consideremos que hay gravedad,
Sin embargo, falta una fuerza acá. Ya, imaginen que esto está rotando. Y de nuevo, recuerden que este resorte en realidad está como insertado en una barra en sí. Ya, y entonces imaginen que ustedes tienen un anillo que va inserto en una barra y que está rotando. Si el anillo está rotando junto con la barra tiene que estar empujando constantemente al anillo para que mantenga ese mismo movimiento. Y por lo tanto, cuando la barra va aumentando, perdón, la barra va avanzando, está empujando al anillo para que se mueva junto con él. Y por lo tanto, hay una fuerza de contacto de esta forma. Tiene que estar esa fuerza, si no, por primera ley de Newton, esto debería quedar quieto. Si no hay ninguna fuerza sobre esa partícula, la partícula debería mantenerse en una línea recta. Como no se mantiene en una línea recta esta partícula, es porque hay alguna fuerza que la está curvando su trayectoria, perdón. Esa fuerza es la fuerza de contacto que la barra le está creciendo. ¿Lo logran ver? ¿Lo entienden? Perfecto. Y por lo tanto, esa fuerza también tenemos que considerarla en la suma de fuerzas una vez que igualemos a la serie. ¿Sí? Claro, es como una fuerza normal, pero no le puso fuerza normal porque en general eso lo interpretamos como desde abajo. Es una fuerza normal, pero por el costado. Bien, claro. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguna duda al respecto? Ya. Ya. Entonces, ahora veamos qué pasa con la fuerza neta. Ya tenemos la aceleración. El dato del también es que la masa es m, así que eso también lo tenemos en cierto sentido. Lo único que nos falta es ordenar esta fuerza. Ahora, esta fuerza, o las fuerzas que yo tengo como magnitud, las tengo que ordenar en las mismas direcciones que estoy ocupando para representar esta aceleración. Si después puedo separar en cada componente y tener mis dos ecuaciones de movimiento. Como la aceleración está en la dirección radial y en la dirección tangencial, yo tengo que ver cómo acomodar esta fuerza elástica y esta fuerza de contacto en aquella dirección. Entonces, primero que todo, entendemos que la fuerza elástica va a ir solamente en la dirección radial por el hecho de que tenemos la barra. Y hasta luego, Cristian. Y recordemos que si es que el resorte está estirado, ¿qué es lo que quiere hacer la partícula? ¿Qué quiere hacer más que el resorte? Volver hacia su longitud natural, ¿cierto? Entonces, como el resorte siempre quiere volver a su longitud natural, la fuerza elástica siempre va a estar apuntando hacia el centro. Y tiene que ser siempre hacia el centro por el hecho de que la longitud natural siempre es cero. Entonces siempre queremos volver como al centro, siempre queremos que el resorte esté en el punto del medio. Tomando en cuenta eso, y dado que la dirección radial se define como positiva apuntando hacia afuera, lo que vamos a tener es que esta fuerza neta es igual a menos la magnitud de esta fuerza elástica en el retongo, y ahora tenemos que ver qué pasa con la fuerza de contacto. De nuevo, esta fuerza de contacto está empujando a la partícula de tal manera que se curve y pueda mantener esta trayectoria curva aproximadamente circular. Tomando en cuenta eso y sabiendo cómo funciona la fuerza de contacto, entendemos que la fuerza de contacto tiene que ser puramente tangencial. Comparemos este vector con este vector de acá. No hay otra forma en la que apunte la fuerza de contacto para que se mantenga este movimiento que no sea phi-tongo, que no sea la dirección tangencial. Y por cómo lo definimos, para que sean consistentes las coordenadas polares, quedaría en phi-tongo positivo. Ahora, otra forma en que podemos entender hacia qué sentido va a quedar apuntando phi-tongo, como tenemos x e y, en este caso z-tongo debería estar apuntando hacia afuera de la pizarra, ¿cierto? Entonces, si ustedes ocupan su mano derecha y hacen que su dedo pulgar apunte en el sentido en el que está apuntando z-tongo, la dirección en la cual están rotando sus dedos va a ser la dirección y sentido en la cual phi-tongo rota positivamente. Entonces, como phi-tongo tiene que rotar de esta manera, tiene que apuntar en ese sentido. Ese es el sentido como el que tenemos que rotar positivamente. Tomando en cuenta eso, la fuerza de contacto está en phi-tongo positivo. Y por lo tanto aquí ponemos más fuerza de contacto en phi-tongo. Perfecto.
Tenemos nuestra fuerza neta. Solamente nos faltaría reemplazar esto, pero no lo voy a reemplazar hasta el siguiente paso. Y tenemos nuestra aceleración. Lo que hacemos ahora es aplicar la segunda ley de Newton y separar en mis dos ecuaciones escalares. Todo lo que esté en el redondo ambos lados tiene que ser igual, todo lo que esté en fitongo ambos lados tiene que ser igual. Entonces, usando la segunda ley de Newton, lo que vamos a tener es que menos A por R más alfa R al cubo en R tongo más fuerza de contacto en phi tongo va a ser igual a M por R2 puntos menos R y punto cuadrado en R tongo más N por R y 2 puntos más 2 R punto y punto en phi tongo. ¿Sí? ¿Habría una fuerza centrípeta? Está incluida en la aceleración. Este es el término centrípeto. Este es el término de la aceleración centrípeta. Sí. ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí? Porque dijimos que no íbamos a tomar en cuenta las fuerzas en el eje perpendicular. Como que no haya gravedad. Claro. Se me olvidó poner eso de forma explícita, pero es para simplificar. ¿Hay alguna otra duda? Antes de que avancemos. Ya. Ahora, cuando estamos en este punto y tenemos una igualdad vectorial a ambos lados, perdón, valga la redundancia, tenemos dos cosas vectoriales a ambos lados de una igualdad, necesitamos que la igualdad se cumpla componente a componente, es decir, todo lo que está en la dirección radial tiene que ser igual a lo que está en la dirección radial al otro lado, y todo lo que está en la dirección tangencial tiene que ser igual a lo que está en la dirección tangencial al otro lado. Por otro lado, ustedes podrían haberlo hecho antes, pero en este punto vamos a aplicar la condición del enunciado de que la velocidad angular es constante. En este caso, la velocidad angular, dijimos que es la velocidad con la cual la plataforma rota en este sentido. Y por lo tanto nos podemos dar cuenta de que esta velocidad angular calza con la velocidad con la cual aumenta este ángulo. Y por lo tanto, omega en este momento calza con phi punto. ¿Sí? Hay dos casos dependiendo de cómo ustedes ordenaron su sistema de referencia, podrían tener dos casos. Puede ser phi punto o menos phi punto. Pero lo importante es entender que este es el ratio con el cual está aumentando el ángulo, por lo tanto tenemos que conectar este dato con nuestras coordenadas. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta de que omega es constante, phi 2 puntos va a ser igual a 0. Y entonces, al reemplazar en nuestras ecuaciones para cada componente, vamos a tener lo siguiente. Ya. Voy a escribirlas con el color correspondiente, entonces vamos a tener que voy a anotar primero este lado de la igualdad, después este, y voy a desarrollarlo entero. Entonces vamos a tener que en la dirección radial m por r2 puntos menos m por omega cuadrado por r va a ser igual a menos a por r menos alfa r al cubo. Y entonces, como queremos despejar la ecuación de movimiento, tenemos que despejar la aceleración en función de la coordenada y a lo más la velocidad. En este caso solamente va a estar en función de la coordenada. Podemos dividir con respecto a m. Entonces, esto nos queda dividido en m, esto nos queda dividido en m. Pasamos el menos omega cuadrado de r hacia el otro lado sumando y podemos factorizar estos dos términos. De tal manera entonces que con eso r2 puntos nos va a quedar como omega cuadrado menos k partido en m por r menos alfa partido en m por r al cubo. Esa correspondía a la ecuación de movimiento que nos estaban preguntando. Perfecto.
Y entonces, hasta ahora, con esta parte A, la primera moraleja que adquirimos es el hecho de que si yo quiero llegar a una ecuación de movimiento, mi punto de partida es la segunda ley de Newton, porque es la ley que conecta las cosas que están pasando físicamente en una partícula con las consecuencias en el movimiento de dicha partícula. Por otro lado, más que nada para no dejar esta parte incompleta en lo que estábamos comparando, ustedes siempre que tengan ustedes siempre que apliquen la segunda ley de Newton en un ejercicio de mecánica o en los cursos anteriores incluso, en general van a obtener dos resultados cualitativamente hablando. Van a obtener las aceleraciones que no conocen de su sistema, en este caso R2 puntos, y las fuerzas que no conocen de su sistema. En general, por ejemplo, cuando están trabajando con, no sé, ejercicios horizontales o en algún plano, la aceleración es una incógnita, la fuerza normal es otra incógnita. O en otros casos, la aceleración es una incógnita y la tensión es otra incógnita. Entonces, es para que entiendan que siempre tenemos como esos tipos de resultados cuando ocupamos la segunda ley de Newton. Aceleraciones, que eso nos entrega ecuaciones de movimiento, y, por otro lado, encontramos cualquier fuerza que hasta el momento fuese desconocida. En este caso, por ejemplo, con la ecuación del eje tangencial, tendríamos que la fuerza de contacto que está sintiendo la partícula sería, bueno, este primer término sería 0 porque la velocidad angular es constante, y entonces sería igual a 2 m omega por r punto. Eso más que nada para que entiendan que con la otra parte de la segunda ley de Newton obteníamos esta fuerza de contacto que era desconocida hasta ahora, ¿ya? Y lo escribo explícitamente porque en algunos casos la respuesta que lo que nos están preguntando no es la ecuación de movimiento, sino que alguna fuerza de contacto o alguna tensión, etc. ¿Ya? Eso entonces con respecto a la parte A. Estos son los tipos de resultados que podemos obtener cuando aplicamos la segunda ley de Newton en un sistema mecánico. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Sí? ¿Eso era. ¿Eso, ¿de dónde había salido? Ah, del enunciado. Sí, no sé si no te forma explícita de nuevo, pero veas constante. Perdón. Sí. Esto se puede trabajar como de forma alternativa, por ejemplo, ocupando que X vale, por ejemplo, R por el coseno. Ah, sí. Ahí lo que va a pasar es que va a llegar dos ecuaciones que tienen mezclados todo el R2 puntos con esta fuerza de contacto. Entonces va a tener que hacer como combinaciones trigonométricas para poder llegar a estos dos resultados. Por ejemplo, va a obtener una ecuación que diría R2 puntos por seno de pi. Y llegaría en la otra ecuación tendrías R2 puntos un seno negativo, por ejemplo, y por coseno de pi. Entonces multiplicas la de arriba por seno cuadrado, o sea, perdón, multiplicas la de arriba por seno, la de abajo por menos coseno, las sumas y así despejas R2. Llegarías con este tipo de resultados, pero una vez con un paso extra llegaría exactamente lo mismo que tenemos. ¿Sí? Y eso es porque da lo mismo que tipo de combinación usas para las coordenadas. Si usas las mismas coordenadas, tienes que llegar a la misma ecuación de movimiento. ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí? ¿Qué la aceleración es más que nada como la expresión para la aceleración en coordenadas? Es como una fórmula que usamos directamente. Si no la han aprendido, el caso de un ejercicio se la daría. O sea, R2 puntos es la aceleración concéntrica. No, R2 puntos es la aceleración de esta coordenada, como la aceleración en la dirección radial. Como si te pararas todo el rato en la barra y vieras cómo aceleras a esa distancia. Eso es R2 puntos. ¿Y esto está la aceleración centímetra de esto. En la distancia radial por la velocidad angular al cuadrado. Recuerden que esa es como la aceleración centímetra de peso. Ya está incluido. Claro, entonces eso tiene que ser igual a la aceleración. Más que nada porque esta aceleración en este caso viene de la fuerza. Eso es como lo que estamos poniendo. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, para finalizar, pasamos a la parte B, donde nos piden caracterizar cualitativamente la dinámica de la partícula utilizando el espacio de fase. Ahora, este es el primer ejemplo en donde vamos a buscar el espacio de fase de manera explícita para un sistema, o sea, para un sistema como en el contexto de este curso. Y entonces vamos a hacer un pequeño paso anterior a ocupar a definir el espacio de fase que hicimos anteriormente. Entonces, para el contexto de este curso, cuando ustedes quieren graficar un espacio de fase de algún sistema mecánico y ya tienen la ecuación de movimiento, lo primero que hacemos es buscar puntos de equilibrio.
Entonces, de nuevo, si queremos graficar el espacio de fase, una de las cosas que más nos sirve es primero encontrar qué tipos de equilibrio tenemos, los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio, en este caso, las distancias radiales de equilibrio, son las distancias en las cuales la aceleración es cero. Eso siempre ha sido así. Recuerden que la condición de equilibrio mecánico es que la suma de fuerzas sea cero, pero eso es equivalente a decir que la componente de la aceleración en esa dirección es cero, por la segunda ley de Newton. Tomando en cuenta eso, buscamos los puntos tales que la aceleración se hace cero y eso corresponde a los puntos de equilibrio. En este caso, esta es mi aceleración. Y por lo tanto, eso significa que omega cuadrado menos k partido en m por r de equilibrio menos alfa partido en m por r de equilibrio al cubo es cero. Acá tenemos que factorizar, jamás pasar dividiendo por el r de equilibrio porque ahí estarían dividiendo por cero sin darse cuenta. Entonces, r de equilibrio, todo esto multiplicado por omega cuadrado menos k partido en m menos alfa partido en m por r de equilibrio al cuadrado es cero. Entonces, los puntos de equilibrio cumplen que o esto es cero o esto es cero. Con eso, un primer punto de equilibrio que obtenemos lo voy a llamar r de equilibrio 1 es cero. ¿Ya? Los otros puntos de equilibrio vienen de la condición de que esto se hace. Si eso es cero, entonces r de equilibrio al cuadrado es lo mismo que m partido en alfa por omega cuadrado menos a partido en n. Y entonces, esta masa la multiplico, o sea, todo esto lo paso multiplicando para acá, se termina cancelando la masa en algún factor. De tal manera entonces que mis otros R de equilibrio, el 2 y el 3, van a ser más menos la raíz cuadrada de m omega cuadrado partido en alfa menos k partido en alfa. Entonces, estos son los puntos de equilibrio de nuestro sistema. Entonces, aparentemente nos damos cuenta de que el sistema mecánico tiene 3 puntos de equilibrio. Ahora, solo viendo las expresiones en sí y recordando las reglas que tienen que cumplirse matemáticamente. ¿Estos 3 puntos de equilibrio existen siempre? ¿Por qué no existen siempre? ¿Qué pasa con qué problema tenemos con los números negativos? ¿En qué lugar tenemos problemas con los números negativos? Ya, perfecto. Esto de acá adentro no puede ser negativo. O sea, físicamente no hay razón por la cual no pueda ser negativo. Pero si físicamente tenemos parámetros que hacen que esta cantidad sea negativa, entonces estos puntos de equilibrio no existen porque no son interpretables realmente en el mundo que estamos viendo. Tomando en cuenta eso, en función de omega tenemos o un equilibrio o 3 equilibrios. Esa es primero una de las cosas más importantes que ustedes pueden identificar en un sistema mecánico. Porque eso les dice que ustedes ahora tienen que presentar 2 diagramas de fase. Uno para el caso donde tenemos un equilibrio y otro para el caso donde tenemos los 3. Algo conveniente de todas formas es que uno de estos equilibrios es 0, y en particular lo conveniente es que este es el punto de equilibrio que siempre existe. Y estos puntos de acá son simétricos. Eso también es conveniente para el diagrama de fase. Entonces, eso es lo primero que necesitamos identificar, puntos de equilibrio, porque nos van a servir para poder desarrollar el diagrama de forma mucho más sencilla. Lo otro que nos sirve es despejar explícitamente, en este caso, R punto en función de R, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, de tal manera que sepamos cuál es la forma de las curvas en el espacio de fase. ¿Ya? Hasta acá, ¿hay alguna duda con lo que discutimos aquí? ¿Alguien todavía no ve por qué si omega es o sea, en realidad no es para omega negativo, es para algún valor de omega. Omega tiene que ser positivo porque es una velocidad angular. Pero para algunos valores de omega, lo vamos a describir aquí, esos puntos de equilibrio no pueden existir porque lo de dentro de la range no puede ser negativo.
Perfecto. Entonces, lo otro que necesitamos entender es R punto en función de R. Y para eso, tomamos nuestra ecuación de movimiento y ocupamos el trucazo de mecánica en donde escribimos esto en función de R punto y la derivada de R punto con respecto a R. Entonces, por otro lado, lo siento mucho. Se me olvida. Perfecto. Por otro lado, vamos a tener que R punto por dr punto respecto a R va a ser lo mismo que omega cuadrado menos k partido en m por R menos alfa partido en m por R al cubo. Integramos a ambos lados entonces. Si en esta parte me voy a saltar como todo lo de la reparametrización, etc., lo que voy a decir es exactamente esto para acá, e integramos con las variables correspondientes a ambos lados. Eso también para ganar tiempo porque nos quedan como 10 minutos. Entonces, la integral de R punto ADR, y acá me voy a asustar las comillas también, pero nos en cuenta que integramos hasta un R punto desde un R punto arbitral a un R punto inicial. Lo voy a anotar de esta manera, pero tienes que entender que esto es como una condición inicial, que es una constante que queda dando vueltas nada más. No, perdón. Es la integral con respecto a la distancia. Tienen que ser R's, no R puntos. Lo estoy escribiendo al tiro de esta forma. No, perdón. Ya, lo siento, había dicho que me iba a saltar la parte de la reparametrización. Entonces, al tiro hacemos todo esto acá, la integral es de R punto con respecto a dr punto, entonces los límites son alguna velocidad inicial, que tomamos en cuenta como un dato. Si ustedes no se lo dan como dato, tienen que tomar en cuenta esa constante nomás y va a estar completamente correcto, hasta un R punto arbitrario. Y esto es lo mismo que omega cuadrado menos k partido en m, e integral entre un R0 y un R con respecto a R, menos alfa partido en m, por la integral entre R sub 0 y R, R al cubo con respecto a R. Todo esto lo estamos integrando más que nada para entender qué forma tienen las curvas, bueno, para algo relativamente complicado, y para recordar cuáles los pasos que tienen que seguir para llegar a este tipo de resultados. Acá entonces, como tenemos la integral de una variable con respecto a sí misma, esto es lo mismo que un medio de la resta de los cuadrados de los límites. Y esto entonces va a ser igual a, en este lado tenemos algo parecido. Y en esta parte de acá tenemos un cuarto de la resta de los límites pero elevado a la cuarta menos R sub 0 a la cuarta. Ahora, otra forma en que pueden simplificar todo esto en realidad, porque recuerden que no nos interesan explícitamente cuáles son las condiciones iniciales, es juntar todas las constantes. Como esta constante de acá, esta constante de acá que proporciona las demás cosas, esta constante de aquí, llamémoslas de alguna forma y el resto de cosas las tratamos. Y entonces, tomando en cuenta eso, R punto cuadrado va a ser lo mismo que este factor un medio, antes de hacer todo esto en realidad, lo pasamos multiplicando. Significa que este un medio desaparece y este queda como un medio. Y entonces vamos a tener omega cuadrado menos k partido en m por r cuadrado menos alfa partido en 2m por r a la cuarta más una constante. Que es juntar todas las constantes que tenemos encerradas en la sola finalmente, entonces, llegamos a la conclusión de que, al igual que antes, R punto nos va a quedar como un más menos, porque tenemos que aplicar una raíz. La raíz cuadrada de alguna cantidad por R al cuadrado menos otra cantidad por
R a la cuarta. Ah, más. Ya, ahora. Estas curvas son un poco más complicadas que las de delante, pero vamos a intentar encontrarles el sentido con lo que tenemos anotado ahí. Es como una ecuación cuántica cerrada con una raíz. Si no tuviéramos la raíz, y tomando en cuenta de nuevo que alfa es sí o sí positivo, por lo tanto el segundo término que es proporcional a la cuarta es negativo, vamos a tener lo siguiente. Primero que todo, consideremos el caso en donde m omega cuadrado partido en alfa menos k partido en alfa es menor a 0. Es decir, todo lo que está ahí adentro es negativo y el único punto de equilibrio que existe es 0. ¿Ya? Esto nos dice en realidad que si cancelamos el alfa y multiplicamos a ambos lados por 1 partido en m, eso para compararlo con el factor que nos queda ahí arriba, vamos a tener que omega cuadrado menos a partido en m, dado que alfa y m son positivos, en ningún instante se da vuelta la desigualdad, así que esto todavía nos queda como menor a 0. Y eso significa entonces que tenemos esto negativo, y en realidad todo lo que está dentro depende de la constante que estamos tomando en cuenta para que sea positivo. ¿Ya? En esos casos, lo que vamos a tener es lo siguiente. Primero que todo, cuando tenemos puntos de equilibrio, estos puntos de equilibrio siempre están asociados a una velocidad cero, porque es un equilibrio. Por lo tanto, el punto R igual a 0 en el diagrama de fase se dibuja en esta parte de acá. Ese es el punto de equilibrio que estábamos representando delante con el color rojo. Ya, perfecto. Por otro lado, si es que no tuviéramos la raíz cuadrada, en realidad nos daríamos cuenta de que esto de acá es como una parábola, pero un poco más ancha, porque tenemos los dos signos negativos de las potencias en sí. Si no lo recuerdan, hay otra forma de darse cuenta por qué va también esta forma. Serían parábolas positivas, entonces, para un poco más anchas. Entonces tendríamos algo de este estilo. En realidad, estas partes que dibujé segmentadas, no las tenemos que dibujar, porque ahora tenemos una raíz cuadrada. Como tenemos una raíz cuadrada aplicada a la cosa, esto en realidad se rescataría un poco, solamente se deformaría como se rescataría un poco en sí, pero estas de acá ya no serían más. Sino que tenemos que completar con la misma estructura por abajo, porque tenemos el signo menos. Como tenemos un más menos, lo que sea que tengamos con la raíz positiva, tiene que repetirse con la raíz negativa. ¿No? Ahora, sigamos la misma lógica que había antes. Si tenemos una condición inicial por acá, esa velocidad es positiva. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar entonces? Hacia allá, ¿cierto? Pero si me muevo por la curva hacia allá, solamente puedo avanzar hasta este punto. Estoy obligado a moverme por la curva. Entonces, en algún instante, llego a un punto que es con velocidad 0. ¿Qué significa el punto con velocidad 0 en un oscilador? Llegué al extremo. ¿Ya? Y eso significa que me empiezo a devolver, ahora mi velocidad es negativa, luego mi velocidad sigue siendo negativa y me sigo devolviendo, pero cada vez menos hasta el otro extremo de oscilación. Lo que acabo de dibujar acá es partir en algún punto, empujarlo positivamente, llegar al extremo y después llegar al otro extremo de oscilación. Y después entonces, como esto se mantiene con una oscilación que no está disipando y por lo tanto la energía se conserva, esto se mantiene en un ciclo. Esto es importante porque siempre que ustedes tengan un punto de equilibrio, bueno, si tienen un solo punto de equilibrio, ese punto de equilibrio es estable. Cuando ustedes tengan puntos de equilibrio estables, en el diagrama de fase, siempre están rodeados por circunferencias, o cosas parecidas a circunferencias. ¿Ya? Así que si ustedes lo dibujaran de esta forma, a pesar de que es un poco distinto porque no es exactamente una circunferencia, estaría completamente correcto. Siempre y cuando dibujen bien el sentido. ¿Ya? Y entonces, todas estas circunferencias, ustedes las pueden interpretar como que tenemos distintas energías, distintas velocidades iniciales o posiciones iniciales para nuestro resorte, y por lo tanto, si tenemos una velocidad relativamente pequeña o una posición extrema relativamente pequeña, la oscilación se va a mantener pequeña.
Si tenemos una velocidad relativamente grande o una posición externa relativamente grande, la oscilación se va a mantener grande. Y entonces este radio es. ¿Tienen alguna duda más? ¿Sí? Sí. En este caso, por ejemplo, si me paro acá, como la velocidad es positiva, en el eje horizontal tengo que moverme en un sentido en que la curva avance horizontalmente. Entonces, si yo estoy en este punto, no puedo moverme para allá porque mi R estaría disminuyendo. Tengo que moverme hacia allá. Y eso me obliga a que el sentido sea ese. ¿Lo logras ver? Perfecto. ¿Sí? La energía que tiene el sistema. Por eso para distintas velocidades o distintas amplitudes vas a tener distintas circunferencias. Si yo tengo una amplitud muy grande, la energía mecánica del sistema es muy grande, entonces el radio de esta circunferencia es muy grande. Si yo tengo una rapidez inicial muy grande, el radio también es muy grande y por lo tanto la energía es mucha y el radio es muy grande. ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí? Porque lo que está dentro de esa raíz en sí es como una parábola un poco más ancha. Eso lo puedes ver por el hecho de que los dos signos de las dos potencias son negativos. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando tú tienes que este es positivo y este es negativo, sería como de esta forma. Si es negativo ambos, en esta forma. Imagina ahora, de la forma de tienes que repetir el cambio de otra. Eso. Bueno, el siguiente caso, que es el caso para el. Lo voy a dibujar de forma muy rápida y lo voy a explicar en la pauta. Pero para el siguiente caso, que es importante que lo vean, naturalmente lo que vamos a tener para el segundo caso es que omega cuadrado menos k partido en m es mayor a 0, perdón. ¿Ya? Lo que va a cambiar ahí es lo que le estaba describiendo recién a la compañera. Cuando tengamos nuestro gráfico, dado que ahora el término que es proporcional al cuadrado es positivo, vamos a tener una parábola con concavidad negativa, porque eso viene de la potencia cuántica, que ese término es negativo, pero la parábola va a tener un sentido positivo. Y entonces lo que vamos a tener es una curva de esta forma, si es que estuviera completa. Pero no pueden estar los negativos porque tenemos una raíz cuadrada, y dado que tenemos el signo más menos, esto tiene que repetirse acá. Ahora, esa forma es importante. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que este caso es cuando aparecen los otros dos puntos de equilibrio. El punto de equilibrio rojo sigue existiendo, solo que ahora va a ser inestable, porque aparecieron dos puntos más. ¿Ya? Eso lo van a explicar con más sentido en la cátedra, de todas maneras. Pero ahora esos dos puntos, que son simétricos, son válidos. Y naturalmente, dado que esto es simétrico, etc., y como sugiere la forma de este diagrama en sí, o de esta curva en sí, los dos puntos van a estar uno acá y uno acá. Ahora los puntos de los extremos son estables. Los puntos estables siempre están rodeados por circunferencias. Entonces, muy cerca de estos puntos verdes, vamos a tener una circunferencia, y por la misma explicación que delante, esto se recorre de esta manera. ¿Ya? Sin embargo, cuando estemos acercándonos cada vez más a la curva que tiene que ser de verdad, ya no podemos estar tomando en cuenta circunferencias. Y por lo tanto, lo que vamos a tener acá es curvas de esta forma. Y con eso nos damos cuenta de que el punto de al medio es inestable. Porque siempre nos estamos acercando a ese punto, pero jamás estamos llegando al punto en sí. No sé si lo logran ver en realidad. Este punto es inestable porque es del tipo hiperbólico. Jamás nos estamos solamente acercando al punto, pero jamás vamos a caer en ese punto. ¿Ya? En este caso, en cambio, en los puntos estables siempre nos mantenemos cerca del punto estable. ¿Okay? En este caso, pasamos por Z, pero después nos vamos. Eso entonces con respecto a este diagrama de fase. Y el resto de curvas son simplemente repitiendo esto. Solamente cuando se acercan demasiado los puntos que son estables, tienen que dibujar circunferencias por separado. Y así quedaría entonces este diagrama. Estable, inestable, lo voy a explicar de forma detallada en la pauta para que puedan estudiarlo de mejor manera, ya que lo hicimos súper rápido. Y eso sería más que nada pregunta 2 y la clase auxiliar de hoy. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Cómo? Ah, no, el P2, estoy en el P2. Sí, el P1 era para que lo entendiéramos con algo así. Eso, nos vemos el miércoles. Muchas gracias, Susana. Oye,